Aquellos que no están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y no se vaya, que lo mejor está apenas comenzando. Esta noche estaremos hablando de los dones. Específicamente, tenemos que empezar por entender que son regalos de Dios, que somos un cuerpo, pero a la misma vez unido por muchas partes. Y los dones espirituales, que es el tema que vamos a tocar, posiblemente continuaremos hasta el martes que viene, son regalos divinos de Dios, no como una exaltación individual de nadie, sino un poder sobrenatural que unifica un cuerpo que exalta a Cristo. Y así es que lo tenemos que ver. Es importante que entendamos esto, porque no es algo que usted lo puede manejar, sino que Dios usa para establecer su reino a través de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es importante entender esto para que sepamos lo que estamos hablando, porque hay mucha mala enseñanza. Y tenemos que partir de la enseñanza bíblica, no te puedes salir de ahí porque es la única verdad absoluta. Así que es importante que entendamos este principio, que los dones espirituales son específicamente escogidos por Dios para cada uno de nosotros. Y digo esto porque recientemente uno de los muchachos me estaba chateando conmigo del Instituto Teológico y me estaba diciendo, yo he pedido estos dones para el Señor y solamente me ha dado este. Escucha esto bien, porque son gente que están estudiando la carrera teológica, parece que pensando que esto es una profesión de un llamado apostólico. Y no es así. Entonces hay que establecer bien claro que los dones se los da Dios de acuerdo a las capacidades y el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. No es que tú dices, pues yo quiero este don, quiero el otro, quiero el otro. No es así. Esto no es un escoge. ¿Y sabe por qué no es un escoge? Porque pedimos mal y no sabemos por qué pedimos. Y cada don tiene una responsabilidad asignada a la persona y de acuerdo a eso Dios sabe a cómo dárselo para que eso pueda funcionar correctamente en nosotros y seamos serviciales para el propósito de Dios. Porque hay que pagar un precio por ello. O sea, esos dones Él te los regala, pero el precio de poderlos mantener vigentes en tu vida requiere una santidad. Y Dios sabe hasta dónde llegamos cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la omnisciencia de Dios, Él sabe lo que nos regala, que no nos va a dañar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de descubrir el regalo. De eso vamos a hablar esta noche, para que cada uno pueda descubrir el regalo y vamos a ver si nos da tiempo de escribir cada don para que usted lo pueda identificar correctamente. Pero es importante usted saber que esos dones Dios los escoge para nosotros porque ya fueron puestos en nosotros como parte de la programación espiritual para el desarrollo de Cristo en nosotros. ¿Lo entendemos, verdad? Bueno. Ahora bien, es nuestra responsabilidad descubrirlo y cultivarlo para poder hacer uso de ello a través del Espíritu Santo, porque todo esto proviene de Dios y es en su fuerza, en su autoridad y en su poder que funciona esto. Pues vamos a 1 Corintios 12:1, que nos lo deja saber claramente. Márquelo ahí, siga, no pase la página porque vamos a usar 1 Corintios 12:1. Nos lo deja saber bien claramente. Lo tenemos ahí, ¿verdad? Primera de Corintios 12:1. Dice claramente, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Ya las iglesias cristianas y las sectas están diciendo que los dones no son de Dios. ¿Por qué están ocultando esto? Para que no descubra las tinieblas que hay dentro de la iglesia. Los dones de Dios hacen que usted pueda descubrir las tinieblas que hay en la iglesia, que hay en su hermano y donde quiera que usted se pare. De hecho, hay un don que es el don de discernimiento. Entonces, el enemigo no quiere que usted cultive ni reconozca estos dones que Dios le está poniendo. Y lo primero que le dice, ya hay iglesias que yo he ido que no, me dicen que no hable en lengua. Y yo, pero ven acá y si el Espíritu me toma. No hable lengua, pastor. El mismo pastor de la iglesia. Entonces, mire lo que estamos viviendo. O sea,
estamos en plena apostasía, porque esos dones Dios los da para descubrir la obra de maldad. Poco a poco usted va entendiendo todo esto y lo vamos a desmenuzar, pero le quiero dar esto de primicia para que usted quite la idea. Si usted viene de una iglesia que le dijeron que los dones no eran de Dios, empieza a quitar eso por el lado. Porque los dones sí son de Dios y son regalos de Dios para sus hijos. Tampoco se los regala a cualquiera. Ok. Pues estamos entendiendo esto. Vamos a empezar. Hay diversos dones. Vamos a empezar. Marque eso, primera de Corintios 12, porque esa es la lectura esencial. Pero quiero que empecemos a ver Romanos 12, 6 al 8. Martica. Léeme Romanos 12, 6 al 8. Después volvemos a primera de Corintios 12, 4 y 11. Y después Efesios. Vamos por parte. Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí. Fíjese que hay diversidad de dones mostrados en la palabra de Dios en diferentes partes. La idea que yo le quiero traer con esto es que usted vea que esto es una palabra plasmada, fiel y exacta al propósito de Dios. Ahora vamos a ir a Primeras de Corintios 12, del 4 al 11. Que ahí le va a hablar diversidad de dones. Vamos a ver de 1 Corintios 12, del 3 al 12. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. porque el Espíritu Santo es el que ministra los dones y asigna los dones de parte del Padre para nosotros. O sea, esto no es por voluntad de hombre, ni pastoral, ni diaconal, ni de nadie. Es de Dios. Voluntad del hombre aquí no existe. Es de Dios. Sigamos con el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bien. Quiere decir que los dones pueden diferenciarse de diferentes maneras y formas, pero todos proceden del Espíritu Santo con un propósito solidario de complementar el cuerpo de Cristo en el Padre y el cuerpo de Cristo sea uno solo con Jesús, unificado por todas las coyunturas. Por eso Hebreos 4:12 dice claramente que la palabra de Dios corta más que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención del corazón, rompe las coyunturas y el tétano de los huesos. Y es por eso que dice esa palabra, que tiene que ser así, que es la palabra de Dios, porque tiene que romper todas las estructuras intelectuales, todas las emociones carnales que operan en el hombre, para redimirla y reconstruirla para que sea parte molecular de un solo cuerpo en una entidad completa que es Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que tenemos que ser desintegrados para después ser integrados. Usted cuando va a pegar una pieza con otra pieza, usted le pasa, elige a un lado, elige a otro, le pone, pega en un lado y pega a otro, y después espera que se seque un poquito, si es con taximen, y después los pega. Y se quedan para siempre unidos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues eso es exactamente lo que hacen los dones.
Si usted entiende ese principio, eso es lo que hacen los dones. Unificar el cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo, bien concertado y unido por todas sus partes, pueda responder a un mismo propósito de Dios. No a un propósito individual, a un mismo propósito de Dios. Eso es exactamente lo que hacen los dones. Que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Y Dios quiere buscar una iglesia pura, casta, limpia, sin mancha. Y para que eso pueda ocurrir así, tienen que tener los dones activados para que funcione como un solo cuerpo. Si no tienen los dones activados, entonces vienen las contaminaciones. Por eso es que Dios necesita que el cuerpo de Cristo esté activado en diferentes dones y sea un complemento los unos con los otros para cumplir un mismo propósito del Padre. Porque Él es el que los da y los usa. Amén. ¿Se entiende eso claro, verdad? Ahora bien, una vez nosotros empezamos a servir, vamos a empezar a darnos cuenta que hay ciertos dones que se están activando en nosotros sin que el Espíritu Santo te lo esté diciendo. Nunca es potencial de Dios decirte, yo te voy a dar a ti don de liberación. ¿Por qué? Lo hace práctico. ¿Para qué? Para que aprendas a desarrollarlo en ayuno y oración. Se lo digo como 50 veces. Dios sabe todo, hermano. Esto no es una locura como la gente cree. Esto es certeza de Dios para salvación y vida eterna. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que Él nos está adjudicando ciertos dones sin que nosotros lo sepamos, que ya están vivos, están dentro de la programación, pero Él quiere que tú los vayas descubriendo. ¿Y por qué no te los dice? Porque tú los vas a descubrir según Él lo está usando para que ese don que se está desarrollando sea unificado de dependencia con el papá, con Dios, en intimidad con Él. Por eso es que no te lo dice. Si te dice, no, que Dios me dijo esto, papá, ahí no está Dios, está tu mente, tu corazón. Dios lo usa y te vas dando cuenta que eso ya está en ti. ¿Estamos aquí, pueblo? Así es que esto funciona, porque así es que lo va a dar. Y se lo va a dar porque Él me lo prometió, y Dios no es loco. Yo se lo pedí. Yo quiero una iglesia poderosa para Él. Así que nosotros tenemos que sabernos cómo nos enfocamos en descubrir esos dones en nosotros. Y es importante que nosotros estemos motivados a buscarlos. No que me diga, sino cómo lo descubre, sirviendo. Sirviendo es que lo vas a descubrir. No es, hay que estudiarlo, pero es sirviendo que tú lo vas a descubrir el que está en ti o los que te va a poner en ti. Porque eso es así. Por lo tanto, sí, no. Por lo tanto, es importante enfocarnos. Mire, usted ha visto mucho de esto. Póngase este ejemplo. A usted le gusta estudiar mucho la palabra, y es muy magnífico y lo debemos de hacer. Pero usted siente el deseo de que tiene que compartir esa palabra, siente el deseo que necesita explicar esa palabra, siente el deseo de que tiene que dársela a alguien y explicarla. Posiblemente usted tiene un don de maestro, de enseñanza. Jesús es el maestro. O sea, son cosas que usted las va descubriendo a medida que usted va sirviendo y se va metiendo con Dios. Esto es importante, hermano, porque así que trabaja esto. Si te gusta ayudar o sientes compasión, posiblemente tú tengas un don de servicio. Y tú lo vas viendo porque dices, wow, esto está en mí. Y con el gozo que yo lo hago. Y lo hago con este. Y lo hago con el otro. Y no me importa con aquel. Y tú tienes un don de servicio. Y Dios te está dejando ver que es ese don de servicio porque Él lo pone aquí adentro del corazón. Y así usted se va dando cuenta que eso está fluyendo y que ya está dentro de su chip, de su programación, pero se va activando en la medida que usted se mete con Dios y sirve. Porque todos venimos a servir. Y el que no sirve para vivir.
Teológicamente hablando es así. Se muere, no sirve. Así que cuando tú empiezas a conocer ese don, tú entonces lo reconoces y lo vas cultivando. Y le vas diciendo, Señor, esto regalo que tú me has dado, ¿cómo tú quieres que yo lo use? Y él empieza, oiga esto bien, a traerte a la gente que necesitan del don tuyo para practicar, como un nene chiquito que practica caminar. Yo les voy a empezar a dar ejemplos conmigo mismo. Cuando yo empecé en el don de liberación, que eso se activó, yo lo estuve estudiando por 3 años. Y 3 años solamente el don de liberación. Y a los 3 años todavía no había visto a nadie. Y un día estaba Norman Parry, mi profesor, mi mentor, y me dice, allá arriba el Señor te tiene un regalito. Lo menos que yo pensaba que era un endemoniado. Sube. Y él lo que se fue rodilla y me dejó solo allí. Y yo tenía toda la teoría aquí. Tenía el deseo, porque Dios lo pone. Pero me dijo, allí te da regalito. Y así me inicié yo. Eso fue en Canadá, fue en Guatemala. Él es canadiense, pero eso fue en Guatemala. Y así fue que empezó. ¿Entiendes? Él no me dijo, tú tienes este don. No. Me dijo, Dios te tiene un regalito. Y así fue que empezó. Y fue libertado en una culebra estamos en el piso. Cuando yo me le presento, una culebra. Muchacho joven, arrastrándose como culebra. Y dando cantazos y la mamá, yo no sé qué hacer con esto. Y yo le digo, pero usted es cristiana. Me dice, soy apartada, descarriada. Ellos dicen descarriada, ya no dicen apartada, dicen descarriada. Y yo, pues tenemos que empezar por usted porque eres un menor. Es interesante. Ese primer caso, por su mamá, el muchacho recibió liberación. Es interesante, ¿verdad? Y yo no toqué al muchacho. Pero estoy diciendo todos estos ejemplos para que usted vea cómo es que se van a desarrollar esos dones. Sí, eso lo hace Dios. Usted y yo no podemos hacer nada más que obedecer. Ahora bien, importante aquí. Todos ustedes tienen que estar escuchando la voz de Dios. Eso es muy importante. Y, sin igual a duda, la gloria siempre es de Él. Y eso no la comparte con nadie. Pero que usted tiene que estar escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en esos dones usted tiene que funcionar en obediencia. Por eso usted me ve así, que a veces pasan 3 aquí, 2 acá, y yo en vez de coger el primero que llegó, empiezo por el último que entró. Porque es Dios quien lo selecciona. Dice, pero el pastor no sigue el orden. Es que si papá manda eso, es lo que él diga. Porque él pone el orden. Y él sabe por qué pone el orden, tampoco yo lo voy a cuestionar. Y cuando usted funciona en los dones, pues usted sigue el orden de Dios. Usted no puede poner arbitrariamente una fila y vamos a coger uno por uno de aquella. Es como Dios quiere. Y Dios los saca del orden y los pone en el orden espiritual que Él quiere y necesita que se haga. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que tú tienes que estar escuchando la voz de Dios para ser obediente. Si usted se lleva por una situación esquemática o estructural del hombre, el don no funciona. Porque Dios no se guía por el hombre. El hombre necesita guiarse por Dios. ¿Lo ven? Es importante que cada cosa que hablemos usted esté claro y si tiene dudas, hay un micrófono, yo no tengo problema en contestarlo. Porque usted tiene que quedarse con la información correcta y esa es la que se tiene que llevar. Así que no hay ningún problema en contestar preguntas. Bien, cuando usted identifica el don, usted lo empieza a cultivar y usted le va a decir, Señor, enséñame más. Y entonces, de acuerdo al don que usted empieza a reconocer que ya está en usted, usted lo va a cultivar con referencias bíblicas, ejemplos bíblicos. Si es liberación, que es el caso que estamos trayendo de ejemplo, pues Dios lo va a llevar endemoniado, gadareno, endemoniado de todos los que están en la Biblia. Y los va guiando y dice, ¿qué pasó aquí? Pero es que era por... ok. Y empieza a observar detalles finos. Y usted va a enterarse de cómo ejecutar la liberación porque Él le va a dar experiencia de cómo hacerlo. Mire esto. Cuando usted entra al don específico que ya está cultivando, el Señor le empieza a dar ejemplos bíblicos y también le empieza a dar ejemplos prácticos, vivenciales. Esa es la palabra, vivenciales. ¿Para qué? Para que usted desarrolle autoridad y poder en ese don. Ya terminó con ese, pues ahora te voy a dar otro, porque puede darte los 9 también.
Él me dio a mí los 9. Y usted va a ver que a muchos que se los da a dar. Eso es Dios con usted y usted con Dios. ¿Cuál es la idea? Que usted cree una dependencia absoluta de Él para que cumpla el propósito de Dios en la vida suya y en la vida de los que van a estar en contacto con usted. Salud. O sea, ¿qué le quiero decir? Dios puede darle los 9 dones y no se inhiba por esto. Es un proceso larguito, pero se los puede dar, le puede dar 5, 6, lo que sea. Lo que Él tenga para usted, usted agárrelo. Porque lo que le va a dar es bueno, agradable y perfecto. Y se lo va a dar. Pero usted lo agarra. No es para que diga, oye, yo tengo don de esto, tú sabes, yo soy un apóstol porque yo tengo los 9 dones, tú me entiendes. No. Dios no está en eso, hermano. Te lo digo porque a mí me preguntaron, oye, pero tú tienes los 9 dones, ¿por qué tú no te llamas apóstol? Porque Dios no me llama apóstol. Y yo tengo problemas con eso y se lo dije. Hay una apostolitis que es seria. Usted no caiga en eso. Cuando Dios le dio los 9 dones, gloria al Señor. Pues úselo para engrandecer el cuerpo de Cristo. Pero no se llene de títulos. Eso no es bueno. Eso llena de orgullo, de mucha basura. Y de ahí me sacó Dios. Yo no voy a volver para atrás con eso. Pero por favor, se lo estoy diciendo ahora. Porque hoy usted está sentado, mañana puede ser usted un maestro y estar enseñando. Pues enséñalo correctamente. Porque es importante que lo hagamos bien. Porque es para el Señor. Así que estas habilidades divinas van a funcionar solamente en el poder de Dios para ser efectivo. Y Dios corrobora y certifica y ratifica lo que Él hace a través de los dones. Por ejemplo, cuando Él da una profecía, la profecía viene avalada conforme a los tiempos y cimentada en la palabra de Dios. Y está escrita. Y tiene la base de la palabra de Dios para que verdaderamente esté avalada por Dios. Si es una profecía intelectual, no va a estar en concordancia con la palabra. Y por lo tanto usted no va a encontrar que es de Dios, porque se la dio el hombre. Por eso tiene que estar escuchando la voz de Dios. Por ejemplo, si Dios le da interpretación de lengua, usted tiene que esperar, primero tiene que decir, Señor, ¿estas lenguas son tuyas? Sí. Y Él te dice, escucha. Usted escucha 20 palabras y a lo mejor las resume en 2 palabras del idioma vernáculo de nosotros y eso es lo que el Señor quiere decir. Porque no es una traducción literal. Puede usar lengua japonesa, puede usar lengua de Taiwán, puede usar diferentes lenguas, china, puede ser arameo, hebreo, pero muchas palabras en el idioma que él use tienen un significado que no es literal a la lengua que él usa, del idioma que ustedes conocen. No sé si me entienden. Tiene muchas lenguas, muchas palabras, pero se resumen en una. Y usted dice, pero es que si son chinas significan esto. No, porque el significado que Dios le da al propósito de las lenguas no es el que el hombre puede entender, sino el que Él le quiere dar. Que es diferente. Entonces, ahí es donde la gente se confunde y por eso no quiere entender que estos dones son de Dios, pero son de Dios. Y hay que entenderlo de la manera que es bíblica. Bien. ¿Qué hacer? Lo primero que usted tiene que hacer para cultivar y desarrollar esos dones, obedecer y someterse al Espíritu Santo por completo para que tenga éxito. Pero por completo. ¿Qué es por completo? Bueno, son las 3 de la mañana, pero yo quiero hablar contigo. Y el Espíritu Santo te levanta y dice, pero ¿qué está ahora? Levántate que voy a hablar contigo. Porque Él prueba la obediencia. ¿Por qué? Él no va a dar un regalo a un niño desobediente. Él no va a premiar una conducta desaprobada por la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Ya el don está asignado, pero no se desarrolla. Porque no eres obediente. ¿Qué va a pasar? Cuando eres obediente, te metes a la palabra y la palabra te va a enriquecer para que ese don pueda crecer. Si no, ¿está muy frío? Si no puedes meterte con la palabra, no estás dispuesto a pagar el precio y el sacrificio, el don puede estar señalado para tu vida, pero nunca, acá,
nunca vas a desarrollarlo. Y eso pasa mucho en las iglesias, por eso los dones están silenciados. Porque la iglesia tiene que enseñar y tiene que meterse, el pastor tiene que fajarse a estudiar y traer la enseñanza como es y someterse a lo que es. Igual los líderes y todo, obedeciendo lo que manda el Espíritu. Si no lo hacemos, no crecemos. Estamos claros, ¿verdad? O sea que hay un compromiso formal con esto. ¿Por qué esto tiene que ser así? Porque esto no es, por ejemplo, tengo habilidad para tocar el instrumento, lo cultivo practicando y ya está. No, no es así. No es así, porque esa es una habilidad que Dios puso innata en ti, pero el don es un regalo que requiere cultivo, dedicación, sometimiento y obediencia. Porque lo usa Dios para su pueblo. Y es importante que mantengamos esa postura correcta para que esos dones no solamente vengan a nosotros, sino se mantengan activos continuamente y no se oxiden. Estamos aquí, no hay preguntas, estamos claritos. ¿O voy muy rápido? Ajá, Orlando. Sí, pregunten, eso es. A mí me gusta que me pregunten. Porque... Correcto. Un talento es musical tocando un instrumento y un don es un regalo divino que viene de parte de Dios. Los dos son de Dios, pero son diferentes. Son diferentes, pero en este específicamente viene el talento, viene en la codificación genética que usted hereda. Vamos a hablar un poquito de medicina para aclarar este punto. Usted tiene talento para tocar un instrumento. Eso está en la codificación genética por una relación neurológica que está en el cerebro. Y Dios se la puso. Magnífico. Pero el don espiritual lo asigna para un propósito determinado para el tiempo que nos tocó vivir. Por lo tanto, es algo que es más exigente y que requiere más tiempo y más dedicación. Y es importante esto de que Dios lo pone en nosotros conscientemente, o sea, no está en el inconsciente como está la música, como está el instrumento musical y diferentes talentos que Dios le da a los hombres, que está en el inconsciente, este está en el consciente. ¿Por qué? Porque Dios los usa en el presente continuo como es Él. Él vive en un presente continuo. El don existe en nosotros en un presente continuo. Entonces, si nosotros ese presente continuo lo cultivamos en obediencia a Él con la palabra, entonces el presente continuo no es más que la habilidad de Dios usando el don en nosotros. Es eso exactamente. La habilidad de Dios en nosotros, puesto a través de ese don, usándonos continuamente. ¿Qué va a pasar? Que en el cultivo continuo de esto, entonces usted vive en el hombre espiritual para que pueda funcionar el don. Si usted es una persona carnal, intelectual, humanística, el don nunca va a funcionar. Igualmente, si está en pecado, cuando funciona lo usa la carne, no lo está usando Dios, porque su presencia no está ahí. Pero hay gente que se acostumbra a hablar en lengua y aún estando en pecado se oyen las lenguas y parece normal. Pero tú le preguntas de qué está hablando y no sé, porque no está Dios ahí. ¿Entiendes? Entonces te dan una profecía y ¿cuál es la base bíblica? ¿Cómo que cuál es la base bíblica? Sí, tú me vas a profetizar, pero tienes una base bíblica. Eso no es así. Eso no es inventado la chuleta y ya está. O cuando usted va a hacer un don de milagro y crea una extremidad, o va a hacer una sanidad, tiene que tener una base bíblica. ¿Para qué? Para un propósito, porque Dios te da algo para un propósito. Dios no te llama aquí para mantenerte entretenido como un club social, no es un propósito de Él. No es para entretenerte tampoco, ni para que te veas más bonito, ni para que digas, oye, que mucho Dios me usa. Menos todavía. Sí, usted tiene que estar claro de eso, porque el orgullo se mete por todos lados y le corta la bendición a usted y a la persona que está al lado suyo. Ajá.
Micrófono. Ahí va, Carmen. Ahí está. Llegó el micrófono por fin. Bueno, una pregunta, porque a veces dice que tiene que ver una persona que habla lengua y otra que interprete. Sí. Pero usted dice que la persona que habla lengua tiene que saber lo que dice, porque si no, no es de Dios. Muy buena pregunta, tremendo. Yo voy a hablar de eso en los dones cuando los explique, pero me adelanto un poquito. Usted puede hablar en lenguas que pueden ser para edificar su vida, pero puede hablar lenguas que es para la congregación, y cuando es para la congregación tiene que haber siempre una traducción para usted entender lo que está hablando. Usted me ha visto a mí cuando me tomo en lengua, le da el mensaje a la congregación, le da en lengua y el mensaje tiene que ser así. Cuando es para mí, las lenguas las interpreto porque es para mí. Yo lo voy a explicar, cuando hablo del don de lengua, se lo voy a explicar. Ahora bien, es importante también que cuando se hable para la congregación en lengua, además de la traducción que da la persona, el pastor tenga el don de interpretación de lengua. No, pues no puede ser pastor. Sí, señor. Sí, señor. Porque entonces no puede dirigir la congregación ni puede ayudar a nadie. Porque el diablo le puede estar hablando en lengua y no sabe qué está hablando. Sí. Ok, ya me hiciste decir eso, pero yo no iba a hablar de eso, pero es así. O sea, por eso es que Él escoge lo que le da a cada uno. ¿Estamos claros aquí? Talento es diferente a los dones. Siempre que hay un talento, está el don. Por ejemplo, una persona que tiene el talento para la música, tocar, enseñar, también va a estar el don, por ejemplo, de adoración, por decir, porque hay personas que o tienen una voz bonita o saben tocar guitarra, pero no precisamente están adorando o ministran. O sea, siempre que hay un talento, también está el don que acompaña ese talento para servir. No siempre tiene que ser así. No siempre es así. Okay. Y puede estar el don de, por ejemplo, es el que más fácil es, de adorar, pero no precisamente la persona tenga el talento para hacerlo. No, dale, él te puede decir. Dios les bendiga. Primeramente, nosotros estamos hechos para adorar, todos. Sí. ¿Verdad? Diseñados. Así que todos tenemos que adorar, ¿verdad? Ahora, hay personas que tienen el talento de adoración, o sea, más específico. Vamos a decir, grupo de adoración, coro, etcétera, etcétera. O sea, es como un acento a todo lo que tenemos que hacer, porque nosotros todos tenemos que evangelizar, todos tenemos que orar por liberación, ¿verdad? Así que es como un highlight, que lo que es los dones, que nos dan para edificación del mismo pueblo, que es lo que está diciendo el pastor. Ahora, diferencia entre un músico y un adorador hay muchos, porque muchos músicos hay. Usted va al conservatorio y vas a ver muchos. Muchos. Y a lo mejor pueden tocarte una pieza. Ahora, adorar con tu instrumento y permitir que Dios te utilice a través de tu instrumento y de tus manos para lo que Él quiere hacer es otra cosa. Esto no tiene que ver con free will, con jam, con nada de este tipo de, ¿verdad? El idioma musical que se habla. ¿Ok? Básicamente, como tú estás un ejemplo, estamos en una administración y estamos en una alabanza. Dios te trae la alabanza a la cabeza. Muchas veces yo la busco y decimos, ¡pam! Vamos por encima. Porque le va a ministrar a alguien. No es porque yo sepa tocarla, es porque simplemente el Señor permite que fluya dentro de mí para penetrarle a una persona específica o a la congregación. Eso es un don. ¿Ves? Porque es para edificación de la iglesia. Qué bueno que usted tenga una participación musical, pero si Dios lo quiere desarrollar en un área, esto es un juego, porque un ejemplo, yo soy baterista. ¿Qué sabía yo que iba a tocar guitarra? Nunca. Cantar menos. Ustedes me conocen como guitarrista, pero yo no soy guitarrista. Pero ahora Dios me hace serlo. O sea que Dios me hizo entregar mi talento
para desarrollar otro talento dentro del don, que es el que entiendo que estoy en su momento. Así es. Ahora mismo, mira, Luis Amaro es baterista también y está tocando bajo. ¿Verdad, Luis? Eso es, lo está haciendo. Y lo hace muy bien, con mucho gusto y lo hace muy bien. Pero eso lo hace el Señor, ¿verdad? Muy bien. Es importante que entendamos y evitar este error de que los dones solo tienen que ver con sus acciones. Y es una enseñanza mala porque los dones no tienen que ver con tus acciones, pero las acciones son parte de los dones. Quiere decir que tú no te inspiras a hacerlo por motivación de hombre, sino Dios te motiva para la motivación de un propósito. Y es importante entender esto. ¿Por qué? Porque yo veo cómo hay gente que se desvive por orar por liberación, por orar por sanidades, sin verdaderamente ese llamado estar presente. Entonces, ¿qué pasa? Dañan a la persona que está recibiendo la oración porque ella está creyendo que va a ser libertada y realmente no está siendo libertada. Y dice, no, pero yo ahora no por mí estoy igual. Eso es peligroso. Y puede incluso brincar el pichoncito por quien usted está orando a usted mismo y ser perjudicado. Así que es importante que estemos andando en el Espíritu, y esto se ha cultivado mucho desde el primer discipulado. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Su pensamiento tiene que andar en una dirección donde usted le diga al Señor, yo no voy a interferir en lo que tú quieres que yo haga, sino yo voy a hacer lo que tú me dices que tengo que hacer y me mantengo haciendo lo que tú me dices y no voy a imponer mi voluntad porque mi voluntad está rendida a ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted camina en esa forma, Dios empieza a decirle, esto es lo que quiero, y te coge la Biblia y empieza a usar la Biblia para educarte en el don que Él quiere enseñarte. Ese es el trato del Espíritu Santo contigo. Por ejemplo, si te va a usar, te da el don de milagro, pues te va a enseñar a orar por los milagros, pero primero enseñó tu corazón cómo opera ese don para que cuando tú ores, ores en la certidumbre de fe del milagro. No es que tú dices, yo quiero que ocurra un milagro y voy a orar por ese milagro ahora. No, ya estamos orando por el milagro, ya estamos orando por el milagro. Sí, porque hay gente que se aferran ahí, dale al seto que es duro. Y ese es el error, porque estás matando la fe de la persona que está recibiendo la oración, más delante de todo el mundo, está dando mal testimonio y no está pasando nada. Es triste, porque estás actuando por cuenta propia e intelecto de un conocimiento completamente humanístico. Por emoción. Y ahí es donde usted tiene que primero caminar en el Espíritu para que las emociones carnales, humanísticas e intelectuales no estén operando. Entonces camina en el Espíritu. Les voy a dar un ejemplo, ustedes lo vieron el domingo. Yo iba a orar por ellos, pero el Señor me dijo, estoy conectado y enchufado, no pasó, Emanuel, pero pasó Lea. Y lo menos que yo esperaba era que el Señor le sanara la columna vertebral. Y yo iba a orar porque el aniversario para ir para acá. Y el Señor, le voy a dar un regalo, te voy a sanar. Yo no lo pensaba. ¿Usted cree que yo lo sabía? Yo no lo sabía, pero Él lo hizo. Un regalito. Usted lo vio aquí, ¿verdad? Los que no estuvieron el domingo, ella pasó al frente y aquí le sanó la espina dorsal delante de todo el mundo. Yo no lo pensé, sencillamente hice lo que Él me dijo, tocarle la frente. Y así es que operan los dones. Es importante que entendamos este mecanismo para que una vez se han instalado usted lo pueda cultivar. Por eso es importante escuchar la voz de Dios continuamente. Vayan buscando lo que Carmen habla, vayan buscándose Primera de Pedro 4:10. Dime, Carmen. Pedro, Primera de Pedro 4:10, pero dime, quiero oírte. yo no sé si se oye. Sí. Usted como médico y Ujú. yo como enfermera, pues estamos
al frente de un montón de gente enferma. Ujú. A mí me pasa que yo oigo a Dios que me dice, imponle las manos a una persona, Muy bien. o me dice, dile esto, o me Ok. dice, te voy a decir esto para que se lo digas a él. Y al final, con el caso que usted conoce ya, pues a los 3 días la persona, el médico se curó de cáncer y sida. Y yo no, o sea, no fue a través de imposición de manos. Lo que yo no me atrevo nunca, Es un don de ciencia. Eso lo vamos a discutir ahorita. lo que yo no me atrevo Vamos, nunca llámalo es aquí. a por compasión ir poniéndole las manos a todos los pacientes pensando que Dios los va a sanar a todos, porque Ese es el error. entiendo que cada persona tiene, Le vas a matar la fe a ellos. hay un plan para cada persona con Ujú, esa ujú. de eso. Entonces, yo no me atrevo a decir, voy a ponerle las manos a nadie, a menos que yo sienta que él me insiste. ¿Qué te lo dice? Y hasta ahora, gracias a Dios, cuando él me lo dice, la persona se Pues sana. lo está haciendo bien, eso es. O muy sea bien. que no, El orden. usted tampoco cuando está delante de un montón de gente pone las manos si no viene de arriba. Yo no Porque hago nada. No se puede, Si ¿verdad? él no me dice que haga algo. Bien, ok, pues estoy bien. Nada. Yo tengo gente que pasa para que ore y si él no me dice, yo no oro. No voy a orar. No. ¿Por qué? Porque la oración es en vana si él no Sí. está en el asunto. Exacto. Está bien, pues me la aclaro. Ah, muy bien, muy bien. Primera de Pedro 4:10, Martica, por favor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Fíjate que ahí dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que la multiforme gracia de Dios es la bendición que tú vas a administrar a los hijos de Dios conforme Él pone en nuestra vida. No como a nosotros nos parece, no como nos gustaría, no porque pensamos en la necesidad que hay y queremos que se haga. No, no, no. Como Dios quiere que se haga. Te lo dice bien claro. Quiere decir que hay un orden y hay una disciplina. Y no es la que nosotros pensamos. Yo digo, bueno, si esa persona no es creyente, no tiene el Espíritu Santo, pero está enfermo, pero como no tiene el Espíritu Santo, pues ¿para qué yo le voy a orar? Puede uno pensar eso, ¿verdad? Y eso es más o menos aceptable. Pero a Dios le plació que ese demonio se fuera con la sanidad del alma y la sanidad física. Dile que Dios lo va a sanar. Y cuando tocas a la persona, queda sana. Mire qué contradictorio, ¿verdad? Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Y eso me ha pasado a mí, con gente que yo sé que son del mundo. Pero Él le plació hacerlo. Dice, qué locura. Pero Él es soberano. Él hace como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Y como Dios conoce su necesidad, ese paciente que le estoy diciendo no creía en Dios. Y él creía en Dios, lo que pasa es que él decía que no creía en Dios porque estaba ofendido porque su mamá se fue a la tumba y él oró para que se sanara y no se sanó, no se sanó, no se sanó. Y él se ofendió con Dios y quedó, no creo en Dios. Y de momento el Señor me dice, hazle esto. Ese testimonio me lo dio después de que Dios lo sanó. Ya, pues tú siempre creías, lo que pasa es que en tu fondo te eras rebelde. Sí, es verdad. Y lo sanó. Por eso nosotros, si Él dice esto, no podemos oponerlo, porque no cabe el raciocinio humano ni intelectual. Hay que obedecer. ¿Se da cuenta? Tato. Pastor, también uno ora para alguna persona que Dios lo manda a orar a uno y dice, ora por él que lo voy a sanar. Pero no siempre lo hacen en el momento. A veces como la persona, que la señora que a las 2 semanas me llamó al lleno, me dice, Tato, te quiero la primera noticia a ti. Fulana salió negativo en el examen de cáncer de hueso y ya está caminando. La gloria es para el Señor. Sí. Pero Dios lo va a hacer. Tenemos que orar en fe, preguntarle, orarle en fe y creer que lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Tú lo que tienes que obedecer la palabra. Y Dios hará. La palabra prospera por la que ha sido enviada. No retorna tras vacía. Por lo tanto, tenemos que tener fe para entender que ese orden es clave, importante para el funcionamiento de los dones. Clave, importante para el funcionamiento de los dones. Escríbalo ahí. Clave, importante para el funcionamiento de los dones, porque ellos tienen un orden de procedimiento.
¿Y por qué tiene ese orden de procedimiento? Porque esto es una cadena de comando que viene del Padre hacia el Hijo. El Hijo deposita autoridad en nosotros por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Por lo tanto, esto es una cadena de comando. Y cuando usted altera el orden, el comando en algún sitio se detiene y no se cumple. Eso es lo que se llama poder delegado en nosotros. El mundo le llama poder subrogado. No es subrogado, es delegado. ¿Por qué? Subrogado usted lo puede enviar, pero cuando es delegado del Padre, el Padre es quien lo envía. El mundo es subrogado. Por eso el mundo no puede sanarse. Pero el delegado sí, porque viene de parte del Padre. Cuando usted estudia kinesiología, le dice poder subrogado. ¿Qué es poder subrogado? No es de la clase, pero para que no se confunda el término uno con otro. Usted tiene aquí una persona que va a hacer contacto espiritual con otra que está allá y usted le va a quitar el dolor de cabeza usando esa persona para enviar sanidad ya, ¿verdad? Entonces usa un subrogado. Pero Dios no lo hace así. Padre, en el nombre de Jesús, uso este punto de contacto para que tú sanes allá. Que es diferente decir subrogado. Siempre es necesario que sea así. No, bueno, puedes enviarlo. Estoy dando un ejemplo de lo que es subrogado, para que cuando estudien kinesiología, o si alguien viene aquí en kinesiología, no le diga, tú puedes hacerlo subrogado. No, Dios no está en el subrogado, que en estas son las tinieblas, en el subrogado. Porque es acción de hombre, no de Dios. El hombre no sana a nadie, ni tiene poder para sanar a nadie, pero Dios sí. ¿Estamos claros? Subrogado es lo que usa la gente en quantum, en medicina cuántica, en medicina kinesiológica, para enviar sanidad a un hijo. Una madre dice, yo soy subrogado con mi hijo, yo le envío sanidad a mi hijo que está en Atlanta o en Georgia. Y eso es el hombre, ahí no está Dios. Exactamente, es un imitador de lo que Dios hace, pero te dice subrogado. Si tú crees esa mentira, te van a echar el pichón que tiene el otro lado. Sí, es esa. Sí, hace eso. Sí. Eso es subrogado. Y entonces la gente empieza, ay, me sané con eso, me sané con lo otro. ¿Qué están imitando? El pañito de Pedro. Eso es lo que están imitando. Y ellos... Sí. Aportar. Lo ven, mire, yo no quiero que usted se confunda con esto, porque es importante. El regalo que Dios le va a dar es importante que usted lo sepa atesorar y lo pueda entender. Es diferente al pañito que se sanaba a la gente que está en el libro de los Hechos. Sí. La experiencia que yo he tenido, pastor, es que el Claro. Señor me inquieta en intercesión antes, por X persona. Por X persona, el Señor me pone a interceder Intercesión antes. Más adelante, pues entonces, cuando pido confirmación, si quieres que yo pues abra la boca y dé el mensaje, fluye. Claro. Eso lo vamos a hablar en los dones. Dios te puede usar y decirlo de antemano. Y de hecho, la mayor parte de las veces te dice lo que va a ocurrir antes que ocurra. Pero también te puede no decírtelo y hacerlo en el momento. Porque volvemos a lo mismo. Él es soberano. Muy bien. La pastora me decía que le diga a ustedes que Dios no tiene distancia. Tú puedes orar por alguien aquí, puedes estar en China y ser sano. Porque lo pides en el nombre de Jesús. Pues, y aquí lo hemos hecho y ha llamado a la gente que ha sucedido. Y damos gloria a Dios por eso, pero muchas veces, sí, Señor. Sí, así es. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No, seguimos. Primera de Corintios 13, 1 y 3. Otro punto importante que vamos a leer hoy. Y con esto cerraremos, pues ya se nos fue el tiempo. Dime. ¿Ya? Sí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ahí está. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios
y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjese que hay una clave fundamental que se llama amor. Y Él se las pone de frente a todos nosotros, nos las pone de frente para que entendamos que sin amor no podemos funcionar. Porque Dios en esencia es amor. Y como Él es el que lo hace, necesitamos entronizar ese amor en nosotros. Ahora bien, ¿cómo se demuestra ese amor? Porque todos sabemos expertos en el amor. Y todos sabemos qué es amor. Y podemos buscar 20 definiciones de qué es amor. La pregunta es, ¿tú vives en ese amor? Ahí donde la puerca se la antorcha el jabón. ¿Por qué? Porque si tú vives en ese amor, aún para aquellos que no te aman, aún para aquellos que te echan de lado, tú vienes y lo abrazas. Y desata palabra de bendición y oras por ellos de madrugada. Ahí tú sabes verdaderamente que amas. Porque el que lo tiene que saber es el Padre, pero tú lo tienes que saber tú como persona. Porque Dios sabe si tú amas o no amas. A Él no lo puede engañar. Pero tú tienes que saber que tú amas. Y una de las cosas que me remachaba en esta enseñanza era esto. El amor. Es la base sustantiva de todo. Pero que tú sepas que amas. Que tú sepas, que tú sepas, que tú sepas que tú amas realmente que amas. Pero amas ¿qué? A quien no te ama. Porque amar a quien te ama es fácil. Así cualquiera. Darle a quien te da, tú le das. Pero al que no te da, al que te da la espalda, al que no quiere saber de ti, al que cuando tú vas para allá ya no lo encuentras y no está aquí. ¿Tú lo amas? Tienes que amarlo. Tienes que amarlo, varón. Varones y varonas de Dios, hay que amar. Si no hay esa llave, Dios no está en el don. De nada sirve, te lo dice. Vamos a leerlo otra vez, ahora lo va a ver bien. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. O sea que, y no pasa nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue diciendo, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque la esencia de que Dios esté contigo y en ti, para ti, contigo en todo lo que hace, es que vivas en el amor del Padre. Y el amor del Padre no hace acepción de personas. Así es el mambo. Damari, oye. No es así. A eso voy. Si el amor no existe como un norte fijo en ti, entonces tú tampoco podrás amar al Padre. Porque con el mismo amor que ama a tu Padre, tú amarás a los demás. Y la tercera consecuencia es lo que dice Ricardo. No te amas a ti mismo. Son las tres cosas en una. Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo que acabo de hablar. ¿Lo ven? Y en las tres ejecuciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es amor. Por eso tenemos que hablar de las tres partes. ¿Lo ven o no? ¿Alguien tenga duda de esto? Vamos a dejarlo ahí para no perdernos ni un ápice de esto.